Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un material que, ya desde el título, lanza un órdago. Es una serie de reflexiones del teólogo John Piper, recogidas en el libro Hermanos, no somos profesionales. Y aunque el título se dirige a pastores, el desafío que plantea, nos interpela a todos. La idea central es una provocación en toda regla. Y si la mentalidad profesional, esa que nos empuja a buscar estatus, a encajar en los moldes del mundo, a ser respetados y eficientes, fuera en realidad un veneno para una vida espiritual auténtica? Es una pregunta muy incómoda, la verdad, porque choca con casi todo lo que nuestra cultura valora. Vivimos en la era del profesionalismo. Se espera que seamos pulcros, estratégicos, que gestionemos nuestra marca personal. Totalmente. Y de repente llega este texto y nos dice que quizás, solo quizás, todo ese esfuerzo por encajar nos está alejando de lo esencial. Exacto. Así que nuestra misión hoy es precisamente esa, desgranar esa idea, ver qué significa realmente no ser profesionales en este contexto y cómo esa perspectiva puede transformar por completo nuestra forma de entender cosas tan fundamentales como el amor de Dios, lo que nos motiva a hacer el bien, o incluso cómo abordamos la lucha contra el racismo. Es un cambio de paradigma total. Y es importante aclarar algo desde el principio, como hace el propio libro. La alternativa al profesionalismo no es el amateurismo, ni la chapuza, ni la falta de preparación. Claro. La crítica no va contra la excelencia, va contra la fuente de nuestra identidad y de nuestra motivación. La propuesta no es ser mediocres, sino ser algo radicalmente distinto. Personas cuya vida gira por completo en torno a la grandeza de Dios, no en torno a las métricas de éxito del mundo. Vale, vamos a desgranar esto porque es la base de todo. ¿Qué entiende el autor por profesionalismo y por qué lo considera tan peligroso? El libro traza una línea muy clara. El profesional busca ser sabio, fuerte, honorable, pero siempre según los estándares del mundo. Su guión se lo da la cultura. Mientras que la figura que se contrapone, la del siervo de Cristo, es descrita con palabras que hoy nos suenan casi a insulto: insensato, débil, desacreditado. El texto argumenta que el profesionalismo es una amenaza porque domestica el evangelio, lo pule, le quita las aristas para que sea más aceptable, más vendible, ¿Más correcto? pero en el proceso le quita el alma. Hay una frase en el libro que me pareció brutalmente directa. Dice algo así como que no existe la misericordia profesional o el clamor profesional por Dios. Ya, Suena lógico, ¿no? No puedes programar la compasión en una hoja de cálculo ni planificar un momento de desesperación espiritual en una reunión de estrategia. imposible. Son cosas que nacen de la necesidad, de la dependencia, de la humanidad. Vamos, todo lo contrario a la imagen controlada y autosuficiente del profesional. Exactamente. El profesionalismo, en este sentido, es una especie de armadura. Te protege, te da un rol, unas pautas de comportamiento. Claro. El problema es que esa armadura te aísla de la realidad. Te impide sentir tu propia fragilidad y, por tanto, te impide conectarte de verdad con la fragilidad de los demás y con tu necesidad de Dios. El peligro es muy sutil. Pasas de ser un heraldo de realidades eternas a ser un simple gestor de una organización religiosa o un coach de valores morales. El lenguaje cambia. Y la esencia se pierde. Entiendo. Así que el peligro no es ser competente, sino que esa competencia se convierta en tu fuente de identidad en lugar de lo que el texto llama la locura del Evangelio. Pero si desmontamos esa mentalidad, ¿qué ponemos en su lugar? Porque aquí es donde el argumento da un giro que muchos no esperarían. La base de todo, según el autor, es una idea que, de entrada, suena casi ofensiva, que el principal fin de Dios es glorificarse a sí mismo. Sí, es una afirmación que genera un cortocircuito inmediato en la mente. Totalmente. Dices, espera un momento, eso suena fatal. A primera vista, parece que describe a un Dios narcisista, egocéntrico. ¿Cómo es posible que esa idea sea la base del amor y no la cumbre del egoísmo? Es la pregunta clave, y el libro dedica mucho esfuerzo a desentrañarla. La tesis es que nuestra seguridad y nuestra felicidad dependen precisamente de que Dios sea, por así decirlo, egoísta en cuanto a su gloria. El autor lo resume en una frase que es el eje de todo el libro: Dios ama su gloria más que lo que nos ama a nosotros, y esa es la base de su amor por nosotros. Esa frase hay que procesarla despacio. A ver, ¿cómo funciona esa lógica? Pensemos en lo contrario.
Si el amor de Dios por nosotros se basara en nuestro valor, en lo buenos, listos o atractivos que somos, ¿qué pasaría? Pues que sería un desastre. Sería un amor inestable, frágil, que subiría y bajaría según nuestro comportamiento. Estaríamos siempre en una posición precaria intentando merecerlo. Ya. Sin embargo, si su amor por nosotros se basa en su propio carácter, en su compromiso inquebrantable con su nombre y su gloria, entonces ese amor es una roca. No depende de nosotros, depende de Él. Y Él no cambia. Vale, visto así tiene más sentido. El libro da ejemplos bíblicos para apoyar esto, ¿verdad? Recuerdo que menciona por qué Dios perdona a su pueblo una y otra vez en el Antiguo Testamento. Correcto. La razón que da la Biblia repetidamente no es porque sois un pueblo maravilloso, Claro. sino por amor de mi nombre, para que no sea profanado entre las naciones. O la oración de Jesús antes de la cruz. Padre, glorifica tu nombre. Esta pasión de Dios por su propia gloria no se presenta como un capricho, sino como el motor de la redención y el fundamento de nuestra esperanza. Y para resolver esa tensión del supuesto egoísmo, el autor usa una analogía, la de un manantial o una fuente. Sí, es una imagen muy potente. Pensemos, ¿cómo se glorifica un manantial? ¿Acumulando agua para sí mismo? No, al contrario. No, se glorifica desbordándose, manando sin cesar. Su gloria es en dar. El libro argumenta que con Dios pasa lo mismo. Su santidad es su infinito valor y plenitud. Su justicia es su compromiso de defender y mostrar ese valor. ¿Y cuál es la forma más elevada de mostrar una plenitud infinita y una autosuficiencia total? Dando, creando, redimiendo, amando. Claro, el amor de Dios no es algo que necesite recibir de nosotros. Es el desbordamiento de su propia plenitud. Su amor por nosotros es la manifestación de su gloria. Por eso, que Él ame su gloria por encima de todo, es la mejor noticia que podríamos recibir. Vale, esa explicación cambia mucho las cosas. Y si esa es la base teológica, tiene que cambiar también la motivación práctica. Esto nos lleva al siguiente punto, que es otro concepto con un nombre deliberadamente provocador: el hedonismo cristiano. Sí, otro término diseñado para hacernos parar y pensar. La idea central es muy sencilla pero revolucionaria. Dios se glorifica más en nosotros cuando nosotros más nos satisfacemos en Él. Lo cual choca frontalmente con siglos de filosofía y moralidad. Pienso en el filósofo Immanuel Kant, que básicamente nos enseñó que una acción solo es verdaderamente moral si la haces por pura obligación, por un sentido del deber. Sin esperar nada a cambio. Exacto, sin esperar sentirte bien por ello. Si ayudas a alguien y disfrutas haciéndolo, para Kant, esa acción pierde valor moral. Exacto. Kant glorificaba el deber desinteresado. Piper argumenta que la Biblia hace exactamente lo contrario. Dice que está llena de mandatos a buscar nuestro gozo, de promesas de deleite y de recompensas no como efectos secundarios inesperados de la obediencia, No. sino como el combustible mismo de la obediencia. Da ejemplos muy claros, como el de «vended lo que poseéis, haceos tesoro en los cielos». El tesoro celestial no es una sorpresa al final del camino, es el objetivo que te motiva a vender lo que posees ahora. La llamada no es a ser desinteresados, sino a estar interesados en un gozo infinitamente más grande, más puro y duradero que los placeres que el mundo ofrece. Se trata de reeducar nuestros afectos. Y esto desmonta por completo lo que el libro llama la ética del deudor. Es una idea muy extendida, a veces inconsciente, Sí, de que como Dios nos ha salvado, ahora tenemos que pasar el resto de nuestra vida intentando pagarle la deuda con buenas obras. es como si un amigo te salvara de ahogarte y tú, en lugar de disfrutar de vuestra amistad con gratitud, te pasaras la vida intentando devolverle el favor con pequeños regalos. Justo eso. No solo es imposible, es que arruina la relación. La gracia se convierte en una transacción. Justo eso. El autor argumenta que ese enfoque, en realidad, deshonra la gracia. La visión que propone es que las buenas obras, en lugar de reembolsar la gracia, piden prestada más gracia. Cada acto de obediencia que hacemos por fe es en sí mismo un regalo que Dios nos da, lo que nos hace aún más deudores de su misericordia. Vaya, Y esa es la posición en la que Dios quiere que estemos, dependiendo constantemente de Él, no intentando ser autosuficientes. Nuestro bien hacer no le paga a Él, sino que muestra al mundo lo valioso que es Él.
Vale, si abandonamos esa idea de pagarle la deuda a Dios y en su lugar buscamos nuestro gozo en Él, ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Cambia realmente algo en el día a día? El libro da un par de ejemplos que son como poco sorprendentes. El primero tiene que ver con el arrepentimiento. Un tema central. La visión habitual es que el arrepentimiento nace del miedo. Sí. Miedo al castigo, miedo al infierno. El látigo es el principal motivador. Pero el autor cuenta la historia de un misionero del siglo XVIII, David Brainerd, que trabajaba con nativos americanos. Brainerd al principio predicaba con mucha dureza sobre el juicio y el infierno, y veía muy poco fruto. Desesperado, cambió de enfoque y empezó a hablar de la belleza de Cristo, de su dulzura, de lo deseable que es Dios. Ajá. Y descubrió, para su asombro, que eran esas invitaciones a la belleza y al deleite las que quebrantaban a la gente y las llevaban a un arrepentimiento profundo y con lágrimas. Pero ¿no es un poco peligroso? Si quitamos el miedo al infierno del centro de la predicación, ¿no corremos el riesgo de que la gente no se tome el pecado en serio? Esa es la objeción lógica. Pero la explicación que da el libro es que hay dos tipos de arrepentimiento. Uno es el arrepentimiento por las consecuencias. Me siento mal porque me han pillado, porque voy a ser castigado. Ya, un dolor egoísta. Exacto. Pero el verdadero arrepentimiento, el que honra a Dios, es el dolor por haber ofendido a alguien a quien amas y valoras. Es un dolor por no haberte deleitado en la belleza y la santidad de Dios. Y para que te duela esa ofensa, primero tienes que valorar a quien has ofendido. No puedes llorar sinceramente por la ausencia de algo que no te importa. Exacto. Por tanto, para que haya un arrepentimiento genuino, primero tiene que haber una visión atractiva de la gloria de Dios. Tiene una lógica aplastante. Exacto. La frase que lo resume es: tenemos que enamorarnos antes de que el distanciamiento nos duela de verdad. Invierte completamente el orden. El gozo en Dios no es la recompensa que recibes después de arrepentirte, es el motor que impulsa el verdadero arrepentimiento. Es una psicología espiritual muy profunda. Y la segunda aplicación que menciona el libro es igual de potente y nos lleva a un terreno muy actual: la raíz teológica del antirracismo. Sí, y esto me pareció crucial. El libro argumenta que la reconciliación racial no es en su raíz una cuestión social, política o de buena voluntad, sino, y cito, una cuestión de la sangre de Jesús. Es un argumento puramente teológico. Él lo fundamenta en textos como el capítulo 2 de Efesios, que describe que la muerte de Cristo en la cruz tuvo un propósito explícito y central: derribar el muro de hostilidad que separaba a judíos y gentiles para crear de los dos un solo y nuevo pueblo. Y esa brecha era enorme. Inmensa. Y debemos recordar que la división entre judío y gentil en esa época era una brecha racial, cultural y religiosa probablemente más profunda que muchas de las que enfrentamos hoy. Entonces, si esta idea es tan central en la teología de la cruz, porque a menudo se trata como un tema secundario, como un apéndice de justicia social en muchas iglesias, en lugar de como parte del núcleo del Evangelio. Creo que es porque hemos separado la salvación personal de sus implicaciones corporativas y cósmicas. El libro conecta a ese propósito de la cruz con la visión final de la historia en Apocalipsis 5, donde se canta al Cordero porque con su sangre ha comprado para Dios a gente de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Claro. La diversidad no es un extra opcional para que la Iglesia parezca más moderna. Es el resultado final y deliberado de la redención. La sangre de Cristo se derramó específicamente para crear una familia multiétnica unificada. Eso lo cambia todo, porque si la cruz tuvo ese objetivo, entonces la indiferencia hacia la división racial, la hostilidad, el prejuicio... No es solo un fallo de civismo. No. Es un ataque directo al propósito por el cual Cristo murió. Es despreciar lo que Él compró a un precio tan alto. Es una conclusión demoledora. Eleva la conversación a un plano completamente distinto. La unidad visible y la diversidad armoniosa en la Iglesia no son solo un buen testimonio para la sociedad, son una forma de magnificar el valor y el poder de la sangre de Cristo. Son la prueba. Son la prueba visible de que su sacrificio fue suficiente para derribar los muros más altos que la humanidad ha podido construir. Y el libro concluye con una advertencia: buscar esa armonía nos costará. Nos costará comodidad, poder, preferencias, porque al Padre y al Hijo les costó la vida. Entonces, haciendo un resumen del recorrido, hemos partido de una crítica a la mentalidad profesional en la vida de fe que nos lleva a buscar la aprobación del mundo.
La alternativa es una teología radicalmente centrada en la gloria de Dios. Ujú. Y hemos visto que esta idea que al principio sonaba egocéntrica es en realidad la fuente de nuestro gozo y la motivación para todo, desde un arrepentimiento que nace del amor hasta una lucha por la justicia racial que nace de la cruz. La gran idea que unifica todo es ese cambio de combustible, pasar de una vida cristiana movida por el deber, el miedo o el intento de pagar una deuda, a una vida impulsada por una búsqueda apasionada y gozosa de la satisfacción en Dios. Lo cual nos deja con una reflexión final, una paradoja que el libro pone sobre la mesa para que sigamos pensando. Así es, nos deja con esta pregunta: ¿y si el acto más radicalmente centrado en Dios que podemos realizar, y a la vez el más genuinamente amoroso hacia los demás, fuera la búsqueda incesante de nuestro propio y más profundo gozo en Él? Porque un corazón que está verdaderamente lleno y satisfecho en la fuente de toda belleza y bondad no puede evitar desbordar. Desborda en amor, en servicio, en justicia, en misericordia. No por obligación, no como un esfuerzo moralista para ganar puntos, sino por el puro e incontenible placer de reflejar la gloria de su fuente.